Maceió, centro histórico. Comenzamos con el recorrido por el centro histórico de Maceió, en la Rúa do Emperador o calle del Emperador, frente a la Plaza Pedro II, donde encontramos justo enfrente dos edificios icónicos, el Ministerio de Hacienda y la Catedral Metropolitana de Maceió. La ciudad de Maceió, durante el periodo imperial, experimentó un importante crecimiento urbano y poblacional, luego de consolidarse en el año 1839 como capital de la provincia de Alagoas. En ese contexto, se hizo imperativo sustituir la antigua capilla dedicada a Nuestra Señora de los Placeres, capilla caracterizada por su sencillez, la cual ya no podía albergar el creciente número de fieles y no se adaptaba a las aspiraciones urbanísticas de la ciudad que pretendía consolidarse como capital de provincia. En ese marco histórico y bajo el reinado del emperador de Brasil, Pedro II, hijo menor de Pedro I, quien abruptamente abdica cuando Pedro II tenía solo 5 años, quedando a esa escasa edad a cargo del Imperio de Brasil, iniciando en 1840 la construcción de la catedral.
Para la construcción de la catedral fue fundamental el impulso financiero proporcionado por el barón de Yaraguá, uno de los terratenientes empresarios azucareros de la época. La catedral se inaugura en el año 1859 y representa un ejemplo significativo de la arquitectura religiosa del siglo XIX en Brasil, destacándose especialmente dentro del estilo neoclásico influenciado por el arte y arquitectura de la antigua Grecia y Roma, que se manifiesta en la fachada simétrica y austera con columnas dóricas frontales triangulares y ventanas con marcos simples y elegantes, atributos típicos de este movimiento. Por otro lado, se le adjudica la autoría de los planos de la catedral a Grand-Jean de Montigny, arquitecto francés miembro de la Misión Artística Francesa, misión que hizo una importante contribución a la arquitectura brasileña. De esta manera, la Catedral Metropolitana de Maceió no solo cumplió una función espiritual, sino que también se consolidó como símbolo de poder e identidad para Maceió y para el Brasil de la época. A la derecha de la catedral encontramos esta sobria y antigua capilla. Continuamos con el recorrido rumbo a la Plaza dos Martirios, por la Rua do Emperador, la cual, en la esquina de la catedral, cambia su nombre por Rua do Sol. A 2 cuadras de la catedral encontramos la iglesia Nuestra Señora del Rosario, la cual, por el horario, se encontraba cerrada, a la cual volveremos al final del recorrido para conocerla. A unos 100 metros de la iglesia se encuentra el Museo e Instituto Histórico y Geográfico de Alagoas, el cual también se encontraba cerrado por el horario, y al cual no volveríamos, ya que no se permite realizar filmaciones. El museo ofrece una colección centrada en la cultura de los nativos del lugar. La palabra Maceió tiene su origen indígena, que significa lugar que cubre el pantano. Los colonos holandeses fueron los primeros europeos en llegar alrededor del 1600,
con el fin de fundar una plantación de caña de azúcar. En la década de 1650 tomaron el control de las plantaciones de caña de azúcar los portugueses cuando toman control del Brasil. En la actualidad Maceió posee un importante puerto para la exportación de caña de azúcar y para la recepción de visitantes en cruceros. Luego de caminar unas 5 cuadras de la catedral, llegamos a la histórica Plaza dos Martirios y frente a ella se encuentra la iglesia Bom Jesús de los Martirios. Pegado a la Plaza dos Martirios se encuentra la Plaza Floriano Peixoto, las cuales conforman una sola plaza, y frente a ella el Museo Palacio Floriano Peixoto. En la plaza encontramos un monumento a Marechal Floriano Peixoto, quien fue un político y militar brasileño nacido en 1839 y fallecido en el año 1895. Conocido como el Mariscal de Hierro y consolidador de la República, participó en la Guerra del Paraguay y fue elegido vicepresidente en el año 1891, y ese mismo año asume la presidencia como consecuencia de la renuncia de Deodoro de Fonseca, presidencia que ejerció hasta el año 1894, un año antes de su fallecimiento. Se destaca en 1891 por reabrir el Congreso Nacional. Y ahora vamos a conocer el Museo Palacio Floriano Peixoto. El Museo Palacio se encuentra en perfecto estado de conservación, ya que recientemente ha sido reciclado. En el ingreso al palacio encontramos un sector con fotografías antiguas y posteriormente ingresamos por un pasillo que nos lleva
a una sala en donde se encuentran cuadros de los gobernadores de Alagoas, ya que el edificio antiguamente fue sede de gobierno. Al encontrarnos en esta habitación, la guía del museo nos sugirió registrarnos, cosa que hicimos. Cabe destacar que el ingreso al museo es gratuito. El palacio comenzó a construirse en el año 1893 para ser sede del gobierno de Alagoas y fue inaugurado en el año 1902, funcionando como sede de gobierno hasta el año 2006. A partir de ese año comenzó a funcionar como museo y se lo conoce como Palacio de los Martirios, ya que se encuentra frente a la plaza de igual nombre, en donde hacia finales de la década del año 1880 se realizaban fiestas populares en celebración del Señor Bon Jesús de los Martirios. A partir del año 1947 se cambia el nombre por Palacio Floriano Peixoto. Luego de conocer la parte habilitada como museo, en la planta baja nos disponemos a subir al primer piso por estas hermosas escaleras. El museo cuenta con importantes colecciones de muebles del siglo XIX y XX, en madera y cuero, además de colecciones de platería, cristalería y otros objetos decorativos. Por otro lado, encontramos cuadros de famosos pintores alagoanos, como José Zumba, Luis Silva y Lorenzo Peixoto, todos artistas muy reconocidos en Brasil.
En un sector del museo encontramos este espacio en memoria de Aurelio Buarque de Holanda, nacido en 1910 y fallecido en 1989, traductor y escritor, muy conocido por editar el nuevo diccionario de la lengua portuguesa, y a Levo Ivo, periodista, novelista, poeta y cuentista, nacido en Maceió en 1924 y fallecido en Sevilla, España, en el año 2012. Y por último, vamos a conocer esta seguramente histórica terraza con vista a la Plaza de los Martirios. Y ahora vamos a conocer la iglesia Bom Jesús de los Martirios. La fachada de la iglesia se encuentra revestida con azulejos típicos portugueses en tonos de azul y blanco, y su construcción data del año 1833, pero la iglesia de ese año sufrió un derrumbe, entonces se construyó nuevamente, inaugurándose en el año 1869. El estilo arquitectónico de la iglesia es una mezcla de eclecticismo, barroco, neoclásico y neogótico. Tiene 2 torres simétricas al frente y 3 puertas con igual número de ventanas, y realmente vale la pena conocerla.
Continuamos con el recorrido por la Rúa Boa Vista, rumbo a las peatonales de Maceió. Esta calle, como su nombre lo declara, se caracteriza por tener las principales ópticas de la ciudad. La ciudad de Maceió cuenta con varias peatonales en las que podés encontrar diversidad de comercios, importantes tiendas y también encontramos esta joya arquitectónica, la iglesia Nuestra Señora do Livramento.
El 2 de mayo de 1825 se constituye la Hermandad de la Iglesia del Libramento, compuesta en aquella época por mulatos libres que iniciaron la construcción de la iglesia sobre una antigua capilla del año 1790. Esta iglesia del año 1825 es demolida y en la demolición se encuentran huesos que se creían fueron víctimas del gobierno de Bernardo de Sávia Franco, aunque otras versiones aseguran que eran personas enterradas en el lugar, ya que no había cementerio en la región. Entonces, en 1870 comienza la construcción de la actual iglesia, la cual se inaugura en 1883. La torre que se ve actualmente es del año 1905. La arquitectura presenta rasgos típicamente neoclásicos y además alberga una hermosa pintura de la Inmaculada Concepción. Y ahora continuamos recorriendo las peatonales rumbo a la iglesia Nuestra Señora del Rosario. La iglesia Nuestra Señora del Rosario es de estilo neoclásico con detalles barrocos, que se proyectó entre 1828 y 1829, comenzando su construcción en 1864. La fachada de la iglesia es neoclásica, con líneas curvas propias del barroco brasileño, y realmente es una hermosa iglesia que vale la pena conocer.
Y así, hemos llegado al final del recorrido por el centro histórico de Maceió. Espero que les haya gustado el video y les sugiero que se suscriban al canal, ya que esa acción es de mucha ayuda. ¿Y qué les pareció el centro histórico? Las iglesias, las peatonales, muy bonito el palacio, todo. Hermoso lugar. Espero que les haya gustado y seguimos recorriendo Maceió. ¡Chao!